Cuando leemos el libro de los Hechos, nosotros nos enfocamos mucho en el mover del Espíritu Santo, milagros, maravillas, señales que se hicieron, cosas extraordinarias, que, por ejemplo, los enfermos sanando por la sombra de Pedro, demonios saliendo de personas endemoniadas por los pañuelos de Pablo, con los cuales él se limpiaba su sudor y luego los ponían sobre gente enferma, eran sanados, sobre gente endemoniada y eran liberados. Entonces vemos esas señales, milagros, maravillas y nos enfocamos en ello, ¿verdad? Nos enfocamos en el mover del Espíritu Santo y cómo se movía. Pero una de las cosas también que yo creo que a veces ignoramos acerca del libro de los Hechos es que el libro de los Hechos también es un libro de guerra y no lo vemos así muchas veces. Yo creo que es rara la ocasión que alguien se refiere al libro de los Hechos como un libro de guerra. Pero sí hay muchos aspectos aquí donde vemos guerra espiritual, donde vemos, ¿verdad? Y en el capítulo 12, vamos a leer allí, y dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, este es el nieto del gran rey Herodes, ¿ok? Este no es el mismo rey de que leemos en los evangelios. Este es el nieto de él, dice: echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos o para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, o eran lo que nosotros llamamos los días de resurrección, ¿verdad? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, lo iba a matar. Tan pronto como pasara la Pascua, lo iba a matar. Ya había matado a Jacobo, el hermano de Juan, y ahora va a matar también a Pedro, Herodes. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esa es la clave, ese es el verso que quiero que subrayen en su Biblia. ¿Okay? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a mirar este cuadro, nomás un poquito, todo lo que está pasando. La iglesia está bajo terrible persecución, pero la iglesia ha tenido unos grandes avances. Por ejemplo, el perseguidor más grande de la iglesia, que era Saulo de Tarso, acaba de ser convertido al Señor. Él vino a Cristo, y vino a Cristo de una forma sobrenatural. Nadie le predicó, nadie le testificó. El Señor Jesucristo mismo se le apareció y lo confrontó y se reveló a él. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia y Jesús se revela a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dijo: ¿Y quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí otra vez, cada vez que alguien le persigue a usted, escuchen lo que le voy a decir, cada vez que alguien lo persigue a usted para hacerle daño, ¿a quién están persiguiendo en realidad? A Jesús. En realidad están persiguiendo a Jesús. Y entonces Saulo de Tarso se convierte a Cristo, viene a los pies de Cristo, y luego también el evangelio se extiende a Samaria. Eso fue antes de la conversión de Saulo, se extiende a Samaria. Ahora los samaritanos han escuchado el evangelio, están viniendo a Cristo, hay un gran avivamiento en la tierra de Samaria, y también el centurión romano Cornelio, con toda su casa, acaban de venir a Cristo. Aparte de todo esto que está sucediendo, también se acuerdan el eunuco que había subido, el oficial
de la reina Esther. El evangelio se está esparciendo por todo lugar. Dios está salvando gente y el eunuco se fue otra vez para Etiopía, de donde él venía con el evangelio. Cornelio, ahora toda su casa ha venido a Cristo, sus amigos más cercanos han venido a Cristo y el evangelio se está esparciendo, pero Satanás ahora va a atacar a la iglesia y la va a atacar de esta forma. Mata a Jacobo, trasladado por una lanza, cuando dice a punto de espada, trasladado con una lanza, lo mata y el pueblo se agrada. Este es el pueblo judío que estaban resistiendo el evangelio. Se agrada y entonces Herodes piensa y dice, ok, maté a Jacobo, ahora voy a matar también a Pedro. Y el plan y la estrategia aquí de Satanás es eliminar al liderazgo. Now, quiero que entiendan algo y por favor quiero que me escuchen. ¿Okay? Si tú eres la única persona cristiana, la única persona que está sirviendo a Dios en tu casa, Satanás te va a tratar de tumbar a ti. Él te va a tratar de tumbar a ti. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo que él quiere hacer es tumbar a los líderes de la iglesia. Es lo que él quiere hacer. Él sabe en su estrategia, en su pensamiento, que las personas de más influencia son las personas que él quiere eliminar. Y cuando tú eres la única persona que sirve a Dios, Él te va a atacar a ti. Entonces, mientras que yo leo esto, estoy viendo cómo Satanás se está moviendo contra la iglesia. Hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo. Dios está a un lado con su iglesia y al otro lado están todas estas autoridades que no tienen temor de Dios, todas estas personas de influencia que están persiguiendo a la iglesia. Now, en lo natural, parece que esta guerra, esta batalla, está despareja. Porque aquí tiene Roma todo este poder, toda esta autoridad, y la iglesia son compuestos de campesinos, de pescadores, de gente común del pueblo. La Biblia nos dice que algunos de los apóstoles, entre ellos Pedro, eran hombres sin letra. Entonces vemos que a un lado parece que este campo de batalla no está parejo. Pero eso es en lo natural, pero no en lo sobrenatural. ¿Y qué es el arma que tiene la iglesia? La oración. La oración. Now, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Eso quiere decir que estaban orando 24 horas al día. No paraban. A toda hora del día había alguien que estaba orando y estaban orando específicamente por Pedro. Estaban orando por Pedro. Y lo metieron en lo más seguro de la cárcel y lo aseguraron con soldados a forma de que era imposible que él escapara, o si alguien trataba de ir a sacarlo de la cárcel, no iban a poder sacarlo porque estaba bien custodiado en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos nosotros? ¿Cuál es? Es la oración. Es la oración. Nosotros podemos orar, la iglesia. Y entonces aquí, al leer yo esos versículos, me dice que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Me acuerdo aquí en la iglesia, cuando hacíamos cadenas de oración. Yo no sé qué todos han participado en una cadena de oración. Y lo que hacíamos era que tomábamos las 24 horas del día y las dividíamos en una hora. Había 24 espacios. Y luego decimos, ¿quién quiere orar de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana? ¿Quién quiere orar de las 7 a las 8? ¿Quién quiere orar de las 8 a las 9? ¿Quién quiere orar de las 9 a las... ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan. Y cubríamos 24 horas al día por una semana o por 2 semanas la iglesia con oración. Y me acuerdo también cuando teníamos vigilias y orábamos toda la noche.
Nos reuníamos en la iglesia un viernes en la noche, después de cierta hora, cuando todos salían de su trabajo, nos reuníamos en la iglesia y orábamos toda la noche. Esos días en la iglesia en general han desaparecido. Han desaparecido. Y yo creo que el error que hemos cometido nosotros, y estoy hablando de los pastores, de los líderes, el error que hemos cometido es que queremos acomodar el schedule de la iglesia al schedule de la gente. Y yo creo que ese ha sido un error. Y la razón es porque muchos en la iglesia siempre tienen una excusa. Siempre están muy ocupados. Y yo no digo que no estamos ocupados, tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos cosas necesarias en la casa que se tienen que atender. Pero aquí la iglesia realizó algo. Tenían que poner todo a un lado y orar por Pedro, porque estaba en grave peligro. Ya sabían la intención de Herodes. Y si nosotros cometemos el error de creer que Satanás no quiere eliminarnos a nosotros, ese es un error fatal. Él quiere eliminarnos a nosotros. Él quiere eliminar al pastor. Él quiere eliminar al padre del hogar que está sirviendo a Cristo, que está dirigiendo la familia. A veces puede ser la mamá porque el papá no está sirviendo a Cristo. Puede ser un abuelo, puede ser una abuela. Puede ser esa persona que conoce a Dios se vuelve el blanco de Satanás. Y entonces la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando Herodes, dice el verso 6, le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Now, ¿cree que la Biblia o que el Espíritu Santo nos está diciendo todo esto nomás para ocupar espacio? No, nos está diciendo para que nosotros entiendamos a qué fin había llegado Satanás para eliminar a Pedro. Mire lo que dice. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, uno a su derecha, uno a su izquierda, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aún afuera de la puerta había guardias. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor. No, el ángel del Señor se presentó, ¿por qué? Porque la iglesia estaba orando por Pedro. Por eso se presentó. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no creía que esto estaba sucediendo en verdad, él creía que era una visión. La Biblia dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y dice que habiendo pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Este es el mismo Juan Marcos que escribió el Evangelio según San Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron
atónitos. Qué interesante es que la iglesia estaba orando por algo, pero no esperaba resultado. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros tenemos en tan poco a Dios en nuestra oración? ¿Cómo no creemos que Dios verdaderamente va a escucharnos y va a hacer lo que estamos pidiendo? Estamos orando pero sin expectativa, estamos orando sin creer que algo pueda suceder, pero Dios toma nuestras oraciones en serio. Gracias a Dios que Dios no tiene un termómetro donde está midiendo nuestra fe cuando estamos orando. Él simplemente escucha nuestras palabras y dice, ok, lo quieren, se los voy a hacer. Y entonces aquí vemos en estos versos una guerra espiritual que se está llevando a cabo, la iglesia orando y Dios moviéndose a tal punto que manda un ángel. Qué tremenda es la oración, ¿verdad? Qué increíble es la oración. Ángeles existen. Y no son muchachitos gorditos, desnudos, con 2 alitas volando. No, ángeles son seres guerreros, son mensajeros de Dios. Y Dios tiene entre estos ángeles guerreros que saben hacer guerra en lo espiritual. Y Dios mandó un ángel de poder, no como mensajero, sino un ángel de poder para quitarle las cadenas, para abrir las puertas, para sacarlo de la cárcel. Este era un ángel de acción, un ángel de poder que Dios mandó, era un ángel guerrero que Dios mandó, porque hay veces que nosotros no necesitamos un ángel mensajero, necesitamos un ángel guerrero. Alguien que se mueva, que Dios mande que se mueva, que nos abra puertas, que nos proteja. Yo les he contado a ustedes el testimonio cuando nosotros nos accidentamos en la van que teníamos y la van se abrió como un bote de Coca-Cola que tú rompes. Y me acuerdo cuando nosotros nos sacaron de la van porque todas las puertas se cerraron. La gente que se paró a la orilla del freeway abrieron las puertas de atrás y nos empezaron a sacar a uno por uno de adentro de la van. Y me acuerdo, fuimos todos al hospital, nos trasladaron en ambulancias a todos al hospital y luego el siguiente día o el día después de eso fuimos a buscar la van y la tenían en el corral donde se llevan los carros chocados y cuando vimos la van no podíamos creerlo. Porque Isabel venía manejando, Noemí venía en esta silla de este lado como pasajero, todo el cofre, todo el dash se vino arriba de la silla de Noemí, no podías meter la mano ahí. Y cuando el hombre que nos enseñó la van dijo, ¿quién venía aquí? Y Noemí iba con nosotros y le dije, ella. Dijo, alguien venía con ustedes. Y sí, alguien iba con nosotros. Yo estoy seguro que ángeles de Dios nos protegieron, nos cuidaron, nos salvaron la vida. Es tiempo de orar. Orar con intención. Orar específicamente por cosas. Y yo creo que cuando oremos, la iglesia, Dios va a mandar ángeles donde sea necesario que Él los mande. Yo creo que Dios lo puede hacer todavía. Now, voy a cerrar con esto. Si quieres a veces ver a Dios en acción para motivarte, para ver lo que Él puede hacer, necesitas ver la iglesia en lugares donde están perseguidos. Yo estaba leyendo un testimonio de la iglesia perseguida en China, la iglesia que está bajo persecución. Y ellos, esta iglesia, no dicen dónde van a tener la reunión, porque el gobierno los puede encarcelar. Y esto lo oí de un misionero que fue y estaba, y entonces no dicen dónde van a tener la reunión, porque tienen miedo que las autoridades los pesquen y los torturen y digan dónde están los cristianos. Entonces lo que ellos hacen los días de servicio, ellos se ponen en oración
y en ayuno, y a cada uno el Espíritu Santo les dice dónde se van a reunir. Y es como llegan. Y es como ellos saben. Ahora, la iglesia, nosotros necesitamos orar. Necesitamos creerle a Dios por lo imposible. Necesitamos orar intencionalmente. Necesitamos orar. Y qué bonito es cuando tú tienes un buen compañero o compañera de oración. Cuando dos se pueden poner de acuerdo sobre tocando cualquier cosa, dijo Jesús, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. La tendencia nuestra es orar solos. Pero cuando tú te unes con alguien más, como la iglesia se unió, junta, unida en la casa de María, la madre de Marcos, ahí estaba la iglesia unida orando. Y Dios mandó un ángel y sacó a Pedro de la cárcel y le salvó la vida. Hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar como nunca hemos orado. Tenemos muchas cosas por las cuales orar, pero vamos a orar por los líderes de la iglesia. Yo les voy a confesar, yo necesito sus oraciones. Yo estaba, el otro día yo estaba orando en la mañana y no sé por qué le empecé a decir al Señor, le dije, Señor, tú sabes lo débil que soy yo. Tú sabes que sé nada. Tú sabes, Señor, quién soy yo. Y le dije, te doy gracias por los que oran por mí. Y si ustedes supieran verdaderamente qué tan débil soy, si ustedes supieran verdaderamente qué tan poco sé, orarían más por mí. Pero donde el diablo ataca, cuando vemos que está atacando a una persona, debemos de orar. Debemos de orar. Y debemos de orar los unos por los otros. Algunos de ustedes, y quiero que levanten la mano, algunos de ustedes, ¿qué tantos de ustedes son el único cristiano en la casa? Déjame ver su mano, levanten la mano. Son el único cristiano en la casa. ¿Ok? Mire, varias personas. Jessy levantó la mano, no levanten la mano, Jessy. ¿Verdad? Pero algunos de ustedes que son, y usted sabe lo difícil que es, ¿verdad? A veces. ¿Estoy exagerando? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es duro? Mucha guerra espiritual. Entonces levanten la mano otra vez, por favor, y déjenla en alto. Miren alrededor de ustedes y quiero que vean estas manos que están levantadas, ¿ok? Levántenla en alto para que todos lo vean, ¿ok? Miren estas manos, ¿ok? Vean estas manos, ¿ok? Yo veo a Gustavo ahí atrás, veo a nuestra hermana Esther aquí, veo a Glaé y nuestra hermana Tomasita aquí, ¿ok? Vamos a orar por ellos, ¿ok? Vamos a orar por ellos. Vamos a cubrirlos con oración. Vamos a interceder por ellos. Vamos a tomar en la mañana cuando nos levantemos nosotros a orar, o en la noche, no sé, algunos oran en la noche, otros oran en la mañana, se levantan y a orar. Vamos a orar por estas 4 personas. Vamos a cubrirlos con oración. Y ahora yo les voy a decir, yo no soy el único cristiano en mi casa. Yo tengo la bendición de tener una esposa que es una guerrera de oración y mis hijos que también oran por mí, pero necesitamos sus oraciones. Necesitamos sus oraciones. So, vamos a orar, iglesia.